Hola, ¿qué tal? Esto es Entrevistas con Luz y Ángel. Hoy tenemos como invitada a Rosa Aurora García, presidenta de la Asociación Civil Hagamos Algo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos, para comenzar, ¿a qué se dedica la asociación? Bueno, esta asociación nos dedicamos a promover los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y su empoderamiento a efecto de, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. El empoderamiento es un término que recientemente ha ganado mucha tendencia. Así es. ¿Por qué? Pues precisamente porque el empoderamiento hace que las mujeres conozcan, o parte más bien del conocimiento de sus derechos, y de ahí deriva que las mujeres empiezan a adquirir como conciencia de lo que pueden lograr, hacer. Entonces, el empoderamiento no es una cuestión del ejercicio abusivo del poder, sino más bien de que las mujeres asumamos esa parte de responsabilidad al conocer de lo que tenemos derecho y entonces ejercer esos derechos, buscar la manera de que esos derechos se nos respeten y que entonces podamos accesar a las oportunidades de manera igualitaria, ¿no? El empoderamiento es una conciencia y puede ser un empoderamiento individual y un empoderamiento colectivo. Porque, por ejemplo, el empoderamiento individual permite que las mujeres autónomamente busquemos la forma de salir de los estados de violencia o de situaciones pues que nos están oprimiendo o que no nos están dando felicidad, ¿no? Entonces el empoderamiento permite que salgamos de esas situaciones buscando información, acudiendo a las autoridades, promoviendo el ejercicio de nuestros propios derechos, y el empoderamiento colectivo hace que las mujeres nos juntemos para buscar situaciones que nos beneficien a todas. Entonces, por eso es importante la palabra empoderamiento. No es reciente, más bien actualmente se escucha más, ¿no? Pero no es un término muy reciente, más bien tiene tiempo que se viene hablando de este tema, ¿no? Ok, ahorita mencionabas un poco sobre la igualdad. ¿Nos podrías hablar un poco de la diferencia entre igualdad, equidad y paridad? Pues sí, fíjate, a veces este término genera confusiones, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, la igualdad, ¿qué significa referente a lo que es la equidad? Hay una gran diferencia. La equidad es un medio para alcanzar la igualdad en muchos de los casos. La equidad es repartir las cosas de manera que todo el mundo reciba algo, ¿no? Y es parte de alcanzar la igualdad. La igualdad nos permite que estemos en muchas condiciones o situaciones en donde no se nos esté discriminando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es parte de digamos, un poco la diferencia que existe. Y la paridad, pues, no es otra cosa más que mitad y mitad, ¿no? O sea, 50 y 50 de algo. Creo que en muchos casos las personas están conscientes de que al recibir un derecho, inmediatamente tiene una responsabilidad. Así es. ¿El feminismo está muy consciente de esto? Sí, claro. De hecho, el feminismo es una corriente, digamos, que no busca que haya situaciones desiguales o que las mujeres seamos más, ¿no?, que los hombres, sino que precisamente por la conciencia de que debía existir una igualdad de condiciones y de acceso a las oportunidades, es que se empezaron a generar estos movimientos feministas a nivel de todo el mundo, a efecto de que, bueno, hay una situación creciente de violencia que está originada precisamente también por esas desigualdades. Entonces, el feminismo lo que busca es que haya igualdad de condiciones, que haya igualdad de participación de las mujeres, que no estemos en situaciones de opresión o de discriminación. No es una igualdad de que digamos, bueno, yo quiero ser igual que los hombres porque hay mucha confusión, o no. Claro. Es tampoco lo contrario al machismo, tampoco es eso el feminismo. El feminismo es precisamente una conciencia de esa responsabilidad sobre nuestros propios derechos, es decir, hasta dónde las mujeres y los hombres, que también hay hombres feministas, pueden participar de que haya un mundo cada vez más justo, ¿no? Más igualitario, más accesible para las mujeres, en donde no todo sea visto desde un punto de vista androcentrista, ¿no? Donde solo esté dominado por el patriarcado toda situación y toda ley y toda cuestión de facto, ¿no? También eso. Claro. Continuando con el tema del feminismo, hay muchos grupos feministas que buscan recibir derechos a través de manifestaciones.
¿Cuál es tu opinión acerca de estos movimientos que se hacen? Pues que son necesarios. Todo movimiento feminista es necesario. Los movimientos feministas no se originaron pacíficamente. Claro. O sea, fueron un llamado a, oye, escúchame, oye, necesitamos estar en igualdad de oportunidades, necesitamos votar, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los primeros derechos que se empezaron a mover a nivel mundial y que tú sabes que aquí en México recientemente, 62 años, 63 años tenemos apenas de derecho al voto, pero en otros países pues tienen más tiempo porque las luchas se iniciaron en otros países, ¿no? Pero nunca han sido pacíficas los movimientos feministas. Existe un mito ahí, ¿no? En que, bueno, al manifestarte, pues ya no eres tan feminista porque pues antes no hacían eso las feministas. Yo quisiera que vieran algunas imágenes de lo que realmente era el feminismo en sus inicios, sobre todo en alguna película muy representativa que hay que se llama Las Sufragistas. Ojalá la puedas ver, ojalá la puedan promover aquí también, claro, para que se den idea un poco de que no eran movimientos pacifistas. Sí, se inicia con una cuestión pacífica de, oigan, queremos que se ponga el tema en la mesa o queremos que se tome en cuenta tal situación que las mujeres están viviendo, pero no es así como son los movimientos. Todo movimiento tiene que llamar la atención. Yo estoy de acuerdo en que sean manifestaciones de diferente tipo, de cualquier tipo que se te ocurra, para llamar la atención es bueno. No, eso no significa que deban ser manifestaciones violentas y ataques, no sé, incendiarios y cosas así, pero creo que lo óptimo es que siempre exista que esto crezca, es decir, si el movimiento va generando que cada vez más gente se manifieste, pues se toman en cuenta los temas. Bueno, ya no es un grupito, ya no son 5, ya no son 100, ya no son 1000, ya son 5000, ya son 100,000, y entonces, pues el tema tiene que ser visto, ¿no? Entonces creo que es para eso son importantes los movimientos feministas y las manifestaciones también feministas, ¿no? En la actualidad, ¿qué derechos buscan las mujeres? Pues el derecho más reciente que se está buscando es el movimiento en cuanto a manifestaciones y hilando un poco lo que estás comentando, el más reciente derecho que se busca es el derecho al aborto, libre, seguro, sin que esté penalizado, que sea tomado en cuenta como un derecho a decidir, como un derecho humano, como está en otros países que actualmente, gracias a que existe ese derecho para las mujeres, hay menos o cero tasa de muerte materna. O sea, porque esto tiene mucho que ver con con otros problemas. Sí. No es solo el aborto, sino todo lo que implica. Implica, por ejemplo, que en países como México, que tenemos el primer lugar de embarazo en adolescentes o embarazo en niñas y jóvenes y adolescentes de entre 10 y 14 años, pues hay un problema también de violencia sexual y que no se está tomando en cuenta que hay un derecho a decidir sobre ese producto, que no es un producto de la voluntad de las niñas, sino que es un producto basado en una violencia y que no está siendo atendida por la justicia y que entonces en justicia pues se tiene que decidir sobre ese producto, no tanto desde un punto de vista, ay, pobrecito bebé, no tiene la culpa, etcétera, etcétera, sino qué pasa con la que es sujeta de ese derecho, que es una niña que ha sido violentada y que la justicia no le está dando acceso, no le están dando, o sea, que no se le está haciendo justicia y que además no tiene otras opciones de vida, porque una vez que una niña tiene tiene un hijo, pues todas sus cuestiones de desarrollo se ven mermadas, ¿no? Y bueno, está el riesgo de muerte materna también. Tenemos también de los primeros lugares en muerte materna y está relacionado con el derecho a decidir sobre la salud de las mujeres y sobre el aborto, ¿no? Entonces creo que no es solo el tema del aborto en sí solito, sino que es un derecho que implica muchas de las cuestiones de los derechos humanos de las mujeres. Uno de ellos es derecho a decidir sobre ese tema, pero hay otros derechos adicionales, ¿no? Claro. Que están ahí, así es. Y bueno, ahorita me hace pensar este derecho de la mujer sobre decidir, que necesita ser respetado. Así es. Pero si el bebé que viene es mujer, ¿no tendría también derechos? Bueno, es que no hablamos de un bebé, ¿no? Sí, es que claro. No hablamos de un bebé, hablamos de un producto. De un ¿no? producto. De un producto, de que no está. Es que hay mucha gente que claro, siempre tiene ese es que cuando te imaginas que van a ser, bueno, que alguien está embarazada, sí. Pues te lo imaginas que el bebé ya está formado al segundo día, tercer día, ¿no? Y no es así. No hablamos de un bebé, no hablamos de un homicidio,
Sin embargo, mucha gente lo quiere ver así, pues porque lo que se trata es de manipular a la opinión pública, ¿no? Manipular a la opinión pública, es decir, son unas asesinas, no están pensando en el bebé, no están pensando en el hijo, en la hija. Creo que ahí está el error también de la opinión pública, porque creo que se deben analizar los temas desde manera también científica, ¿no? Y de manera adecuada, y también ver que a las mujeres o a las niñas que se les obliga a terminar los embarazos, a que lleguen a término, pues después no tienen ningún tipo de ayuda, no hay políticas públicas adecuadas para que ellas puedan sostener estas familias que se van formando disfuncionales. Imagínate una niña cuidando otro niño, otra niña, en qué situación viven, casi siempre son situaciones demasiado precarias. Y bueno, a través de los 11 años que tenemos ya en la organización, lo hemos visto en diferentes situaciones, hemos visto en las comunidades, hemos visto cómo este tipo de presiones sociales hacen que las chicas lleguen a término estos embarazos, y pues con posterioridad pues hay niños abandonados, hay violencia sexual hacia esas niñas o niños también, porque pues son patrones que se repiten en las familias, ¿no? Entonces creo que debe verse desde el punto de vista integral del desarrollo de las niñas y los niños, y desde el punto de vista de los derechos humanos. Si empezamos a pensar así, creo que pudiéramos acabar con esos mitos, con esas digamos, con esas manipulaciones de parte de la... O confusiones, puede ser. Sí, también, porque bueno, tú sabes que aquí entran otros temas también religiosos, otros temas... O de educación. De otro tipo, y de educación sexual también, ¿no? Pero creo que sí debemos, e informarnos también sobre eso, ¿no? Informarnos un poco más, leer, ir a reuniones, ir a foros, conocer, bueno, qué es lo que realmente implica que una niña de 10 a 14 años, o de 9 incluso, porque ha habido embarazos de niñas de 9 años, ¿qué implica eso para su desarrollo, ¿no? Y creo que eso sería un buen debate, hablar sobre eso, ¿no? Y poner en la mesa cómo están estos diagnósticos, cómo están esos estudios y de qué nos hablan, ¿no? Claro. Conocer un poquito más. En cuanto a la asociación, ¿nos ayudaría a conocer sobre estos temas? Claro que sí, ¿Nos orientaría? Claro que sí, hemos participado en varios foros, hemos entrado a debates también sobre la problemática, hemos hecho estudios sobre embarazo en adolescentes, y bueno, no es algo nuevo que el INEGI haya mencionado que, bueno, anteriormente no se llevaban estadísticas de estas edades en embarazos, y que ahora, bueno, al ser un dato tan relevante y que México esté colocado a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe como el país que tiene los primeros lugares y que además se incrementó el año pasado, pues que sea un tema que alarme a la sociedad, ¿no? Pero que también entonces nos permite entrar al debate ya con mayor información estadística, que la justicia tiene que poner el ojo en ese tema. Bueno, este tipo de embarazos no son producto de un embarazo no deseado, no es un embarazo adolescente, es un embarazo que ha sido producto de la violencia sexual que estamos sufriendo las niñas, ¿no? Y que entonces es un tema que se tiene que atender también desde el punto de vista del acceso a la justicia, a servicios correctos de salud, al cuidado de la infancia, a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que bueno, puede generar un buen tema también para que ustedes participen también en el ámbito educativo, desde la universidad, desde el ámbito académico, pues se pueda entrar también a debates serios sobre ese tema, ¿no? ¿A Sí, qué edad con es gusto. bueno comenzar la educación sexual? Fíjate qué bueno que lo preguntas, porque hace unos días estaba en un evento y les pregunté, o sea, levante la mano, o sea, aquí la gente, ¿cuándo ustedes consideran que es correcto hablarle de sexualidad a las niñas o niños? Entonces, había una disparidad de edades, alguien decía, no, pues a partir de los 10, no, pues a partir mejor de los 14, le digo, no, ¿cómo? Pues ya, o no, pues que a partir de los 7 años, y creo que hay un debate muy serio sobre la edad, creo que debe ser desde que empieza el niñito a hablar, porque entonces empieza a manejar un lenguaje ya más natural sobre su cuerpo, control y dominio sobre sus emociones, a conocer las partes de su cuerpo. También eso le permite al niño o niña, fíjate, desde la primera infancia, a evitar abuso sexual infantil, porque entonces el niño o niña no normaliza esos abusos. Al no tener un lenguaje que pueda manejar correctamente, a veces no puede decir lo que le está pasando, y entonces es fácil manipulable, es fácil amenazado o amenazada la niña, y entonces pues nunca se sabe en esos casos hasta que ya pasa, o hasta que ya es lamentable, ¿no? Entonces las secuelas que eso deja por no tener una buena educación sexual, pues también tiene mucho que ver con cómo estamos educadas y educados los padres y madres. Eso lo mencioné hace unos días en un foro, y bueno, todo el mundo se reía, le digo, pero la verdad es que hay mucha disparidad en las mentes de las personas,
persona, no, ¿cómo mi niña va a andar teniendo una relación sexual si ha sido mi niña desde que yo la tuve en mis brazos? Y entonces romantizamos esa parte, pero no queremos ver que puede ser o víctima de abuso sexual o que, bueno, en el ejercicio de sus derechos, de su sexualidad, pues puede tener un embarazo no deseado, ¿no? Y entonces eso pues realmente es lamentable, que está en pleno, con este mundo de información, pues no se tenga realmente la información adecuada. Claro. Hablando únicamente de las mujeres, ¿qué tan importante es que conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones? Pues mira, en cuanto a derechos te puedo decir que es importantísimo porque eso nos lleva hacia un empoderamiento individual, empoderamiento colectivo, cuando en el caso de la paridad pues todas nos unimos, ¿no? Para que todas participemos, para que ocupemos puestos de toma de decisión y además cada vez pues las mujeres puedan participar de los temas de igualdad, pues es muy importante. Es importante conocerlos, es importante también saber cómo ejercerlos, o sea, no solo saber que los tengo, sino qué hago con ellos, ¿no? Qué hago con esos derechos. Y en cuanto a las obligaciones, te puedo decir que son las obligaciones de toda ciudadana o ciudadano. Como somos iguales ante la ley, pues también somos iguales ante las obligaciones que nos marca la Constitución o que nos marca cualquier ley. Tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero también tenemos obligación de cuidar el medio ambiente. Y tenemos derecho a la igualdad, pues también tenemos derecho a respetar los derechos de otras personas, de las comunidades minorías, de las personas con alguna discapacidad, de la población indígena. Y creo que eso va para todas y todos, no solo por el hecho de ser mujeres. Ahora tenemos más obligaciones o menos, ¿no? Creo que siempre la ley nos marca claramente cuáles son los derechos y aparejada, obviamente, hay obligaciones ciudadanas, ¿no? Votar, también ser votadas, participar cuando se nos llame, participar en las comunidades o en comités de participación ciudadana, opinando sobre cuando son las consultas públicas, pues digo, bueno, y mínimo ir a ver de qué se trata y opinar sobre lo que realmente estoy pensando, si se nos está preguntando, participar igual, ¿no? Creo que es parte de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Sí. Un tema reciente aquí en nuestro contexto directo, Ajá. ha sido la renuncia de la titular del Instituto de la Mujer. Así es. Hablando de la paridad, de la equidad y de la igualdad de género, si un hombre se postulara o quisiera ocupar ese puesto, ¿podría hacerlo? Pues en este momento no. Okay. En este momento no, porque existe una ley, Uh-huh. ¿no?, de que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, Okay. y un reglamento que también tiene, y existen un sinfín de cuestiones que van aparejadas a un nombramiento de esa naturaleza. Lo que sí es que, bueno, es una acción afirmativa. El crear el Instituto Veracruzano tiene mucho que ver con las condiciones de desigualdad que existían en ese momento y que ahorita todavía siguen muchas. Hay todavía muchas brechas de desigualdad que hay que combatir y es parte de la problemática que se debe atender de manera específica, ¿no? Con la creación del instituto y de los institutos municipales, también hay un instituto nacional, pues obviamente se tienen un eje rector de toda política pública en materia de igualdad y creo que por el momento no es oportuno ni creo que es conveniente, ¿no? Pero sí es importante mencionar que estos puestos han sido también ganados por parte de los grupos feministas, de las activistas y del ejercicio de los derechos de las mujeres y también por la pelea de tener espacios adecuados para generar políticas públicas. Entonces creo que más bien la obligación de nuestros, digamos, de los hombres, de los compañeros, es apoyarnos en esta lucha y que nos dejen libres los espacios por los que ya luchamos con mucha energía y que se han logrado dentro de la política pública. Creo que eso sería el llamado a todas estas personas, pues que tengamos esa paciencia, ¿no? Y que tengamos esa responsabilidad de cuando decimos, bueno, ya quedó libre el puesto, ahora que le toque a un hombre, pues no es así. Existe una razón de ser del por qué se crean estas instancias y que tiene mucho que ver con las brechas de desigualdad, ¿no? Claro. ¿Algún comentario que quieras hacer que invite a nuestra audiencia a informarse y a educarse y a educar y a informar también? Claro que sí. Pues el llamado es principalmente que la sociedad tiene que colaborar para crear las condiciones de igualdad para mujeres y niñas. Y una de las formas de colaborar es evitar la violencia, cualquier tipo de violencia e informarse para opinar respecto a los derechos de las mujeres, porque es muy bonito opinar cuando no eres mujer. Opinar sobre los derechos de las mujeres y cuando no eres mujer, pues es
doblemente responsable, ¿no? Entonces, que la gente se informe, que participe de los temas, pero sobre todo que colaboremos para que cada vez las mujeres tengamos un mundo más justo y más equitativo, ¿no? ¿Y algún mensaje que nos puedas dar sobre la unión entre mujeres? Yo estoy mucho en redes sociales y sé que es un tema siempre que a veces entre mujeres nos atacamos. Sí. Entonces, ¿alguna manera de concientizar de que debemos unirnos en lugar de atacarnos? Pues fíjate que aquí es bien interesante, por eso hablaba del empoderamiento colectivo. Entre más unidas somos las mujeres, entre más fuertes, pues podemos lograr grandes cosas para beneficio de nosotras mismas. Entonces, no hay otra manera de lograr las cosas más que unidas. Las mujeres unidas siempre vamos a crear una fuerza impresionante. Se han logrado muchas cosas cuando las mujeres nos unimos y creo que este es el momento de seguir, permanecer unidas, dejar de atacarnos y sobre todo de acabar con esa cultura patriarcal, porque también eso fue enseñado. El ataque hacia las mujeres ha sido enseñado desde que somos muy pequeñas a través de muchas formas, con los juegos, con los cuentos, con las películas de princesas y con ese tipo de historias en donde siempre sale la malvada atacando a la bonita, a la flaquita, a la desprotegida, y entonces se genera mucho la cuestión de la envidia, ¿no? Pero creo que eso ha sido también parte del sistema patriarcal para mantenernos desunidas. Divide y vencerás, acuérdate de eso. Entonces, mejor más bien nos unimos para nosotras vencer, ¿no? Vencer al patriarcado, juntarnos, empoderarnos y permitir que muchas mujeres lleguen a los espacios de poder, si es que no es nuestro interés, entonces dejarlas llegar y apoyarlas para que se generen cada vez más espacios para las mujeres que son importantes en la toma de decisión, ¿no? Sí, crecimos con estas ideas, si tuvimos una educación quizá incorrecta. Así es. ¿Tenemos oportunidad de cambiar? Claro. La perspectiva de género permite cambiar esa visión que se tiene sobre las mujeres y creo que es uno de los elementos importantes en la educación es que tenga un enfoque de género, de derechos humanos y de cero violencia, ¿no? Muchas gracias, Aurora, por la nada, información y al por la contrario, experiencia. cuando gusten podemos colaborar. Muchas gracias. Gracias a ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Acrópolis Multimedios, en Twitter @Acrópolis Medios.